En el siguiente video nos proponemos a exponer la historia de la psicología en México, sus inicios, principales aportaciones e investigadores destacados. Este video ha sido realizado por los integrantes Arellano González Jesús Manuel, Garnica Nava Miguel Ángel, Núñez Cruz Iván Eduardo, Reséndiz Reyes Rosa Isela y Rincón Chávez Erika. Como primera parte nos posicionamos del 1360 al 1525 en la época de los aztecas. Los orígenes de la psicología en México se relacionan con las creencias religiosas entre los aztecas. Ellos, al consultar a los dioses, interpretaban los augurios recibidos, información con la cual recurrían al Tonalpocui, quien le explicaba a sus pacientes las razones del augurio, facilitándoles de esta manera el eliminar sus temores o enfrentarse a ellos. Avanzando del 1521 al 1528, época de la conquista, se empieza a dar una combinación del pensamiento mágico, la religión politeísta y la religión cristiana. Aquí el origen mágico que se les atribuía a las enfermedades se transformó, dando lugar a la idea de que un enfermo podía mejorar si recibía las atenciones médicas. También cualquier persona que tuviera diferentes ideas al resto de la población era considerada enferma mental o rebeldías originadas por el demonio. Por esto, se castigaba a cualquier persona que tuviera pensamientos contrarios a los aceptados por la Iglesia Católica, considerados poseídos por el diablo. Durante esta misma época, las enfermedades mentales, como delirios, esquizofrenia, alucinaciones, entre otras, eran derivadas del exorcismo. Si los esfuerzos por extraer el espíritu no daban resultados, se utilizaban castigos físicos, inclusive la cremación. En 1566 se fundó el primer hospital para enfermos mentales en Latinoamérica, el cual se refería a los enfermos como piedras vivas, es decir, seres imposibilitados para tomar decisiones, comprender su estado o mejorarlo. Los internos permanecían siempre aislados. Además de que en la población en general existía un temor al contagio de las enfermedades mentales. Mi nombre es Jesús Manuel Arellano González. En los años de 1800 a 1900, los servicios de salud mental pasaron a manos del gobierno y hasta finales de este siglo se empezaron a considerar las enfermedades mentales como una óptica enfocada al tratamiento. La influencia del positivismo a mediados de este siglo llevó a que la psicología se empezara a tratar como otra disciplina. Nace la psicología en el sentido moderno. En los años de 1896 a 1920, los personajes más importantes son Ezequiel Chávez, Aragón, Gómez Robleda, Mesa Gutiérrez. En el año de 1893, el doctor Ezequiel Chávez es nombrado como el primer profesor de psicología en México, impartiendo en la Escuela Nacional Preparatoria un curso de psicología, en el cual se integran trabajos de personajes como Gunn, James, etc. El doctor Chávez fue el primero que trató de desarrollar una psicología del mexicano. En el año de 1902, Enrique Aragón publicó su obra La Psicología y posteriormente en el año de 1916, el primer laboratorio de psicología en la Universidad Nacional de México. En 1919, la fundación del Manicomio General de la Castañeda, donde se inician los primeros estudios de tratamientos de la enfermedad mental con un enfoque clínico. De 1920 a 1950 ocurren los siguientes sucesos. En 1920, Bernardo Castellún saca el libro de texto Los Principios de Psicología. En 1928 se funda la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional de México, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. En 1937 se crea la Maestría en Psicología. En 1945
Fernando Carranza introdujo las primeras modificaciones al plan de estudios a nivel licenciatura. A finales de los 40 se incorporaron psiquiatras y psicoanalistas como maestros de la Escuela de Psicología. Predominan en esta etapa las ideas de Erich Fromm, dirigidas por los doctores González Enríquez y Dávila García. En el año de 1950 se funda la Sociedad Mexicana de Psicología. En 1950 a 1960 ocurren los siguientes sucesos. De 1952, el doctor Guillermo Dávila funda el doctorado en Psicología independiente del de Filosofía. En 1955, en la Escuela de Psicología de la Universidad Iberoamericana se propone introducir la perspectiva psicométrica, evitando así que predomine únicamente la visión psicoanalista. En 1958, el doctor Sosaya ofrecía cursos de psiquiatría y psicoanálisis en la Facultad de Medicina. En 1958, el doctor Raúl Fournier, bajo su dirección se desarrollaron modificaciones en el plan de estudios, llegando a la instauración del área psicológica médica. En 1959, la fundación de la carrera de psicología en la UNAM. Mi nombre es Rosa Isela Reséndiz Reyes y voy a presentar las fechas de 1960 a 1970. En 1963 se inician los estudios de posgrado en la Universidad Iberoamericana y en 1967 se aprueban las mismas 3 especialidades que en la Universidad Autónoma de México. En este mismo año se funda en México el Centro de Investigaciones de Ciencias del Comportamiento. En 1965, la Universidad Veracruzana es la primera carrera de psicología con currículum conductista y se funda el primer centro de educación especial para niños retardados. Y para 1966 crean investigaciones en la Universidad de Yucatán sobre el estudio de la psicología del mexicano. En 1967, por el doctor Juan Lafarga, se inicia el primer entrenamiento en psicoterapia autodirectiva, el cual continúa en la actualidad. Y en la Sociedad Mexicana de Psicología se organiza el primer Congreso Mexicano de Psicología, primera reunión en la que se presentan los resultados tanto de investigación como de docencia y práctica clínica de la psicología en México. También en este congreso se promueve la psicología como disciplina científica dedicada a contribuir solución a los problemas relacionados con el comportamiento. En esta misma sociedad se promueve la psicología como disciplina científica dedicada a contribuir solución a los problemas relacionados con el comportamiento. Y en 1968 el enfoque humanista es introducido en México por Lafarga y Gómez del Campo. Y en 1970 se obtiene el conocimiento oficial de la carrera de psicología por la Dirección General de Profesiones y se requiere a partir de entonces una cédula profesional. Mi nombre es Erika Rincón Chávez. En 1967, el doctor Juan Lafarga se inicia el primer entrenamiento en psicoterapia autodirectiva, el cual continúa en la actualidad. Sociedad Mexicana de Psicología organiza el primer Congreso Mexicano de Psicología, primera reunión en la que se presentan los resultados tanto de la investigación como de docencia y práctica clínica de la psicología en México. También en este congreso se promueve la psicología como disciplina científica, dedicada a contribuir solución a los problemas relacionados con el comportamiento. Sociedad Mexicana de Psicología. Se promueve la psicología como disciplina científica dedicada a contribuir solución a los problemas relacionados con el comportamiento.
En 1968, Lafarga y Gómez del Campo, el enfoque humanista es introducido en México por estos dos personajes. En 1970 se obtiene el reconocimiento oficial de la carrera de psicología por la Dirección General de Profesiones y se requiere a partir de entonces una cédula profesional. En 1963 se inician los estudios de posgrado en la Universidad Iberoamericana y en 1967 se aprueban las mismas 3 especialidades que en la Universidad Autónoma de México. En 1963 se funda en México el Centro de Investigaciones de Ciencias del Comportamiento. Es en 1965 cuando la Universidad Veracruzana, primera carrera de psicología con currículum conductista, y se funda el primer centro de educación especial para niños retardados. Y en 1966 las investigaciones en la Universidad de Yucatán sobre el estudio de la psicología del mexicano, en el periodo de 1970 a 1975. Es en 1971 cuando se forma el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Para 1972 se funda en la UNAM el Laboratorio Experimental para el Análisis de la Conducta. Para 1973, el Colegio de Psicólogos de la Universidad Autónoma de México se convierte en una facultad independiente bajo la dirección del Dr. José Cuali. La Escuela de Psicología de la Universidad Iberoamericana obtiene la autorización para elaborar sus propios planes de estudio, independientes de los de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para 1974 se crea el primer Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta. Y por último, en 1975, Díaz Guerrero, Bianchi y Ahumada, estudios sobre los efectos de la televisión en el desarrollo infantil. Díaz Guerrero, Holtzman y Wartz publican el desarrollo cognoscitivo en 2 culturas, de investigaciones en Texas y la Ciudad de México. Mi nombre es Iván Eduardo Núñez Cruz y durante el periodo de 1975 a 1980 ocurrieron varios hechos de suma importancia. En 1976, Díaz Guerrero, Morales, Davidson, Jaycourt y Triandis hacen investigaciones sobre el comportamiento de las mujeres mexicanas ante el control natal, el uso del anticonceptivo, la maternidad, la paternidad y problemas relativos. Un año después, en el 77, se encomienda al CNEIP la tarea de elaborar nuevas líneas directivas para racionalizar y sistematizar la formación de psicólogos en el país. Posteriormente, en 1978, Sánchez de Almeida y Almeida elaboran estudios sobre la población indígena. Para finalmente, en 1979, Almeida igualmente hace investigaciones sobre la participación de los padres en la educación escolar de sus hijos. Después, durante la década de 1980 a 1990, ocurren igualmente hechos de suma importancia. Es en 1981 que Díaz Guerrero llega a la conclusión de que las dimensiones de la cultura deben comprenderse como una dialéctica entre la cultura y la contracultura. En 1982, el freudomarxismo y la psicología marxista llegan a México a través de psicoanalistas argentinos. Un año después, en 1983, Molina propone como alternativa el método histórico dialéctico. 5 años más tarde, en 1988, los psicólogos ya laboran en campos de la educación, clínica, industria y comercio. Para terminar esta década, en 1990, se inicia el enfoque preventivo y cambia la perspectiva, dando lugar a programas para promover la salud mental.